Julio Cubas. Okay. Ok. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Julio, buenos días. Ya puedes compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Ok, listo. Bueno, buenos días a todos, de verdad, gracias por acompañarnos en esta actividad. Parte de la idea es conversar sobre la situación de los servicios públicos en Venezuela, haciendo algunos focos en particular. Tengo acá preparado una presentación de resultados que tenemos de estudios que venimos haciendo sobre qué es la percepción ciudadana de los servicios públicos en el país, para lo cual hemos realizado encuestas hogares en distintas regiones geográficas del territorio nacional. Déjenme ampliar la presentación. Y dentro de esto hemos abordado 5 servicios que nos parecen importantes, como el caso del agua, de la electricidad, las telecomunicaciones, el aseo urbano y el gas doméstico. Y ciudades del territorio, como son Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Punto Fijo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barinas y Por la Mar. Como ven, ciudades del territorio nacional que son representativas de las distintas regiones. Y esto nos permite establecer comparaciones que pueden verse dadas en el desempeño de los servicios desde el punto de vista por esas diferencias fisiográficas, geográficas, de infraestructura, socioeconómicas en cada una de estas regiones. Sin más, bueno, lo que es resultados sobre el tema de agua potable, vemos que, y ha sido una constante en nuestros estudios, el tema del agua, el problema no es un tema de acceso al servicio, porque siempre el acceso, como vemos acá en la parte inferior izquierda de la lámina, ha estado por encima del 92-93% de acceso, o sea, de hogares conectados por tubería. Básicamente la dificultad que experimentan los usuarios de servicio se relaciona con la frecuencia con la que lo reciben. Y es por ello que casi un 66% de los encuestados califican de manera negativa este servicio, siendo su principal preocupación y la principal causa de la evaluación la falta de constancia en la recepción de este servicio. Cuando vemos, por supuesto, hay diferencias entre unas ciudades y unas regiones. Por ejemplo, acá graficamos lo que es solamente el porcentaje de aceptación a las personas que valoran de manera positiva el servicio, aquí en la parte superior derecha. Vemos cómo los más bajos niveles de aceptación del servicio de agua potable se consiguen en Punto Fijo, Maracaibo y Por la Mar. Son las 3 ciudades con los más bajos niveles de aceptación del servicio de agua. Pero también son las ciudades con mayores dificultades de cara a lo que es la recepción constante del servicio. Desde ese punto de vista también evaluamos, bueno, le preguntamos a las personas con qué frecuencia están recibiendo el agua, y pudimos ver que hay casi un 40% que representaría estas barras azul más oscuro, que es casi un 40% de personas que indican recibir el agua con un esquema de racionamiento que puede ir de 1 a 4 días a la semana, mientras que un 13% indica que no lo recibe o que esa frecuencia está en esporádica, que ellos indican pues, o perciben no recibir el servicio. Por supuesto, lo graficamos nuevamente a nivel de ciudad y vemos que tal vez las ciudades con más dificultades en cuanto a lo que, donde hay mayor proporción de personas que no están recibiendo el servicio, son Punto Fijo, Ciudad Bolívar y Maracaibo. Y en términos generales vemos que solamente un 16.7% indica recibir el servicio de manera continua. Ahora bien,
Estas dificultades nos hacen también preguntarnos, bueno, ¿qué están haciendo las personas para resolver esta situación, para paliar esa situación y autoabastecerse? Bueno, las personas han tomado distintas medidas, que todas terminan resumiéndose en almacenamiento de agua en los hogares, de pagar camiones cisterna, acarrear agua desde otros sitios, entre otras opciones. Esto nos lleva a casi un 94% de usuarios que están almacenando agua en sus hogares, y dentro de los cuales casi un 40% pueden llegar a tener reservas hasta para más de 5 días. Por supuesto, o sea, más ciudades como San Cristóbal, que en términos generales han salido bien evaluadas sobre lo que es el servicio de agua potable, porque en parte sus sistemas funcionan con gravedad, con tomas de montaña y les facilita la distribución del agua, pero incluso en ciudades como San Cristóbal, como Mérida, que tienen estas características, también se observan unos altos índices de almacenamiento. Hay un grupo que indica cargar el agua a sus hogares desde fuentes públicas, desde fuentes de agua superficial, y tal vez eso puede ser el grupo más vulnerable en este sentido, que están acarreando físicamente esta agua en contenedores hasta su hogar. Vemos que dentro de este grupo, que es de un 13%, los lugares donde lo obtienen es, si totalizamos las dos primeras opciones, casa de vecinos, amigos o familiares, es casi un 53% de este grupo, más de la mitad, mientras que un 15% lo obtiene en fuentes de agua superficiales como ríos, pozos, entre otras, y un 11% en tuberías rotas o tomas informales en la calle. Dentro de esto, además, vemos que la distancia, hay algunos indicadores internacionales de que para estos casos las distancias a recorrer no deberían ser mayores a los 100 metros. Sin embargo, vemos que dentro de este parámetro solamente hay un 26,7% de las personas que incurren en esta práctica, viendo como el restante, hay un grupo de 28,8% que recorre de 100 a 1000 metros, pero hay otro grupo de 30% que recorre incluso más de 1000 metros para acarrear el agua para sus hogares. Y viendo ya esta gráfica a nivel de ciudades, estableciendo esas diferencias, vemos acá, por ejemplo, el lado derecho, el almacenamiento en días. Preguntamos a las personas para cuántos días pueden tener reserva en sus hogares para poder tener un término de cantidad almacenada. Vemos que tal vez la ciudad donde hay mayor almacenamiento es por la mar, seguida de Maracaibo y Punto Fijo. Cuando vemos, por ejemplo, esta barra de azul más oscuro, es aquellos hogares que indican tener reserva para más de 5 días, contrastando con San Cristóbal, que aunque, digamos, tiene reserva, y estas son para menor cantidad de tiempo, vemos acá un 57% para entre 1 a 3 días. Igualmente, en términos de lo que significa el acarreo del agua, estas personas, este grupo que les expliqué anteriormente, tal vez las ciudades que están recorriendo distancias más largas, ciudades como Valencia, Barinas, donde vemos acá en verde más oscuro las mayores distancias recorridas, en comparación, perdón, Punto Fijo, Ciudad Bolívar y Por la Mar, en contraste con Valencia, Barinas, donde se recorren menores distancias, aunque igual se realiza esta práctica. Eso también se vincula con el tema de la potabilización, el uso de esa agua no solamente como un medio de higiene o de limpieza del hogar, sino el agua desde el punto de vista del consumo. Esta agua finalmente pues, debe tener un uso para cocinar, para ingerirla. Y vemos acá, cuando interrogamos a las personas, le preguntamos en la encuesta sobre las formas de potabilización, vemos que la más común es servir el agua, por supuesto la más económica, es la más práctica, es la más fácil, vemos que un 40% de los encuestados en estas 10 ciudades la emplean. Sin embargo, la segunda opción más empleada es la compra de agua embotellada. Y vemos casos de ciudades como Valencia o como Ciudad Bolívar, donde es la primera opción, prevalece sobre cualquier otra alternativa. Y esto es, bueno, se lee en una desconfianza que tienen los usuarios específicamente y en particular en estas ciudades, de una desconfianza del agua que llega a sus grifos, que prefieren hacer esta erogación, este gasto en comprar agua, en lugar de filtrar o buscar alguna forma de potabilización de esta que están recibiendo. En tercer opción, pues el uso del filtro, estas tres principales
opciones entre hervir, comprar agua y usar filtro suman un 84%. Y vemos que opciones como la floración o el uso de pastillas potabilizadoras son muy bajas, o sea, son mínimas en comparación al resto de las demás opciones que se pueden emplear. Esto también, bueno, son resultados de diciembre de 2018, pero quería mostrarles acá para hacer como esta línea, cómo también se vincula con el tema de morbilidad y de enfermedades que pueden haber por deficiencia en la recepción del agua en los hogares de las ciudades que hemos evaluado, cuando vemos que un 23%, casi un 23% de los encuestados indican haber tenido aunque sea un miembro del hogar, con alguna enfermedad vinculada a la deficiencia del agua. Entre las principales enfermedades que ellos reportaron eran enfermedades de tipo gastrointestinal, seguido de enfermedades de la piel. Viendo asimismo cómo las ciudades como Maracaibo, Valencia y Punto Fijo era la que lideraba este indicador con personas que sufrieron algún tipo de enfermedad vinculada a la falta de agua. Asimismo, bueno, además de datos, nosotros pues, hemos recorrido muchas de estas ciudades que estamos evaluando para poder hablar con la gente, ver la situación, capturar en imágenes lo que está experimentando. Vemos acá casos como el de Maracaibo, personas que están, digamos, yendo a sitios públicos a recargar cualquier tipo de contenedor que tengan, yendo a lo que llaman ellos las cañadas, a cualquier manguera que pueda tener agua para poder llenar sus envases. Caso igual como el de Barquisimeto, personas acá en una matriz donde tienen algunas fugas, pues haciendo su higiene personal, llenando recipientes, igualmente casos como el de Valencia. Y bueno, bien, ahora para entrar en el tema, hacer un balance sobre el servicio eléctrico, vemos cómo, pues acá en primero, acceso con medidor. Igualmente, la encuesta se aplicó tanto a los que tienen o no tienen medidor, porque igualmente pues terminan siendo usuarios finales del servicio, y lo que nos interesa es saber la percepción que tienen las personas sobre el servicio de energía eléctrica que están recibiendo. Vemos que los mayores índices de acceso formal son en Caracas, Barquisimeto y Maracaibo, contrastando así con Barcelona, Ciudad Bolívar y Punto Fijo con los más bajos índices de acceso formal. Pero ahora bien, de cara a lo que es la evaluación de calidad, cómo los ciudadanos perciben la calidad de este servicio, vemos que un 58% aquí en la esquina inferior izquierda de la lámina, 58.8% de los encuestados lo califican de manera negativa. Y esto se va a ver expresado en términos de aquellas personas y esas ciudades en donde más se experimentan interrupciones o apagones o fluctuaciones del servicio. Hemos acreditado en la parte derecha de la lámina lo que es la opinión positiva o lo que son los niveles de aceptación que tienen los usuarios en las distintas ciudades. Este es mucho más bajo en las ciudades del occidente del país, como San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Punto Fijo. Y también vamos a ver en la siguiente lámina cómo se vincula también con lo que les mencioné, que es cómo estas ciudades están más expuestas a mayores interrupciones, en contraste con ciudades del centro y el oriente del país, que aunque no, digamos, vale destacar que no están en condiciones óptimas de cara a lo que es la prestación de este servicio, no así tienen los mismos niveles de dificultades en las ciudades del occidente. Vemos acá lo que les mencionaba, la frecuencia con la que se, digamos, experimentan interrupciones o apagones. Solamente un 20% dice que casi nunca, del término total de las 10 ciudades. Un 27.8% dice que 1 o 4 días a la semana. Pero bueno, tenemos este 40% que dice que experimenta apagones con una frecuencia diaria. De hecho, la mitad de este grupo dice que es varias veces todos los días. Y vemos acá graficado ese indicador de quienes experimentan apagones diariamente, y esta lista viene liderada por las mismas ciudades que les mencioné anteriormente, que tienen los más bajos niveles de aceptación, como San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Barinas, Punto Fijo. De hecho, vemos cómo va de manera descendente de occidente
son las primeras ciudades las que tienen más alto índice de interrupción o de personas que están expuestas a interrupciones de servicio, contrastando con el Oriente y Caracas. Bueno, acá pues colocamos esta lámina como un dato de interés, cómo las personas, al preguntarles sobre su disposición a pagar mejores tarifas en un escenario en el que el servicio mejore, ahí si sumamos a los muy dispuestos, los algo dispuestos, tenemos un 87% de usuarios que estarían en disposición a pagar mejores tarifas si el servicio eléctrico mejorara. Ahora bien, igualmente tenemos imágenes sobre de lo que es la situación que se vive sobre el tema eléctrico, este caso como el de Maracaibo, personas tratando de hacer operaciones de pago a través del teléfono en pequeños establecimientos comerciales, cómo las familias esperan fuera de sus hogares a que se restablezca el servicio eléctrico. Y bueno, bien, el tema del gas doméstico también es muy importante. Estoy poniéndole acá estos tres primeros servicios, electricidad, agua y gas doméstico, porque hemos visto que son los servicios que más impacto tienen sobre la calidad de vida de la sociedad venezolana. Bueno, para hablarle un poco del gas doméstico, pudimos ver que el gas es el principal medio de cocción de los alimentos en los hogares venezolanos. Vemos que un 94% de los hogares encuestados en estas 10 ciudades dependen del gas para cocinar sus alimentos. Pero que de este grupo de usuarios de gas, solamente un 19.4% tiene la posibilidad de estar conectado al sistema de gas directo. El restante 80.6% depende de la recarga del cilindro o de la bombona, y es donde en este formato donde vimos las mayores dificultades de cara a este servicio, porque siempre el gas directo salió muy bien evaluado en nuestro estudio. Acá pueden ver luego del lado derecho de la lámina la frecuencia de recepción de bombonas. Esto fue un indicador que ha ido, digamos, modificando y tal vez, por decirlo de una forma, mejorando de lo que fue principio del segundo semestre de 2019 hasta la fecha, cuando vimos que este porcentaje, en la parte inferior del gráfico, que no lo reciben, son hogares que no recibían directamente o de manera oportuna la recarga de la bombona, pasó del 58% en junio de 2019 a casi 32% en diciembre de 2019. O sea, disminuyó el porcentaje de hogares que no estaban recibiendo de manera oportuna la recarga de la bombona. Claro, aquí hay varios factores. Uno de los hechos que en parte explica esta situación es que durante este periodo se pasó digamos, lo que fue la responsabilidad de distribución de las bombonas de PDVSA Gas pasó a alcaldías y gobernaciones, y se delegaron a su vez en algunas empresas, y este proceso pareciera que facilitó el acceso a la recarga de la bombona. Sin embargo, también se reflejó, vemos acá en la parte inferior derecha de la lámina, también como hubo un incremento en los costos y los montos cancelados por la recarga de estas bombonas. Aunque les mencioné que hubo mejoras en términos generales, por supuesto hubo ciudades donde ya habían dificultades para este servicio, en las cuales se siguió viendo esta tendencia, casos como el de Ciudad Bolívar, donde aún un 61% de los usuarios no les llega de manera oportuna, casos como el de Maracaibo, 54%, casos como el de San Cristóbal, con un 45%, y además, bueno, son ciudades, casos como el de Maracaibo, donde presentan otras dificultades, donde el mercado tal vez negro, paralelo de estas bombonas, llevó a los usuarios a terminar pagando costos más elevados. Incluso también en Maracaibo y San Cristóbal, en buena medida se realiza el pago de la recarga de la bombona en moneda extranjera, en San Cristóbal específicamente en pesos colombianos. Acá, bueno, lo que queríamos mostrarle con esta gráfica es, primero en color rojo, son los que indican no recibir de manera oportuna la recarga. En gris son los que dependen, el porcentaje de población que depende de la bombona. Vemos como, por ejemplo, Maracaibo es un caso particular, ya que
el porcentaje de personas que dependen de la bombona es bajo. Sin embargo, este porcentaje presenta, este pequeño grupo, tiene dificultades de cara a la recarga de este servicio. Maracaibo es la ciudad con la red de gas directo más amplia del territorio nacional. Pero bueno, acá lo que queremos mostrar también es cómo hay una relación entre aquellas ciudades en las que hay más población que no recibe oportunamente la recarga y donde también se pagan mayores montos por esa recarga, o hay más población pagando mayores tarifas, porque se ha generado, o se generan mercados negros de esta recarga, de esta bombona, y termina, por supuesto, la persona, el usuario final, pagando este servicio más elevado. Acá, bueno, igualmente imágenes de las personas haciendo cola, haciendo espera, casos como el de Maracaibo por más de un día para lograr esta recarga, Barquisimeto igualmente, casos como el de Valencia. Y bueno, para hacer un balance de estos tres servicios, nosotros queremos ver cuál es el impacto de la deficiencia de estos servicios en la calidad de vida de la población. Y vemos cómo, por ejemplo, para el caso del agua, un 43% de los encuestados indicaron que debían cambiar el tipo de alimento que iban a consumir por no contar con agua en su hogar en ese momento. Estamos hablando, tal vez, las ciudades con mayor índice son Maracaibo y Caracas, porque Caracas, aunque ostenta la posición de capital de Estado, no ha escapado de dificultades con los servicios, específicamente con el tema del agua, porque para hacer llegar las fuentes de agua de Caracas están muy lejanas a lo que es el área de consumo, donde existe la demanda de la población. Vemos por otra parte como en el caso del gas, un 53% de los usuarios debieron modificar la forma en que iban a cocinar sus alimentos por no contar con gas en ese momento, siendo tal vez las ciudades más afectadas, San Cristóbal y Barquisimeto, con este indicador. Y la electricidad tal vez puede sacar como el servicio que puede generar mayor impacto en términos numéricos, cuando un 70% de los usuarios indicaron que debieron modificar de una u otra forma su rutina cotidiana por interrupciones del servicio eléctrico, siendo más elevado este indicador en estas mismas ciudades del occidente, como casos de San Cristóbal y Maracaibo. Ahora bien, pues hacemos un balance en otros servicios que hemos evaluado, como el caso del Internet en el hogar. El acceso a Internet ha oscilado entre el 40 y el 37% de 2018 para acá, que hemos empezado a hacer este estudio, viendo tal vez los índices más altos de acceso en San Cristóbal, Caracas y Barinas. Ahora bien, en términos de calidad del servicio, casi un 54% de los encuestados lo valoran de manera negativa, y esto se traduce en términos de las interrupciones que también presenta este servicio. Cuando vemos que casi un 51% de los usuarios del servicio de Internet en el hogar experimentan fallas con una frecuencia diaria, siendo tal vez estas más en ciudades como Barquisimeto, Barinas y Maracaibo. Tenemos a por la Maracá tal vez en penúltima en la escala, con casi un 44% de usuarios que presentan fallas del servicio de Internet en el hogar diariamente. Ahora bien, en términos de telecomunicaciones, evaluamos también lo que es el servicio de telefonía móvil. En primer lugar, vemos lo que es el acceso al teléfono inteligente como el principal medio de consumo de este servicio, viendo que un 63% de los encuestados tienen acceso a este tipo de dispositivos. Y es un valor que ha ido incrementando poca medida, pero progresivamente, siendo ciudades como Punto Fijo, San Cristóbal y Maracaibo los que presentan el mayor índice, tal vez por su posición fronteriza, que les ha facilitado a la población tener acceso a este tipo de dispositivos. Evaluamos para ello dos servicios que integran la telefonía, que es el servicio de llamada de voz y el servicio de datos móviles, viendo cómo el servicio de datos móviles ha decrecido la cantidad de usuarios que lo valoran de manera positiva, en cuanto a que esta plataforma ha tenido desde el año pasado mayor uso
en comparación a los servicios de llamada de voz, porque cada vez se utilizan más plataformas de mensajería a través o redes sociales que dependen del uso de los datos móviles, y esto es una plataforma que ha ido, digamos, creciendo en términos de usuario y de demanda, pero no así en términos de infraestructura y de red. Entonces esta ha ido tal vez empezando a congestionarse, y en este sentido los usuarios han empezado a calificarla o ha empezado a bajar la calificación que tienen los usuarios sobre este servicio. Por otra parte, tenemos el servicio de aseo urbano, ya para ir terminando, es el quinto servicio que evaluamos. Vemos cómo acá en la parte superior izquierda de la lámina, un 65% de los usuarios tienen acceso formal a este servicio, o sea, están cubiertos por un plan operativo en su alcaldía. Recordemos que este es un servicio que, a diferencia de muchos de los otros que hemos evaluado, la competencia es municipal. De hecho, para las ciudades que nosotros tenemos dentro del estudio, tenemos una realidad no para cada ciudad, sino para cada municipio que integra esa ciudad. O sea, es un plan operativo, es un esquema financiero, es un esquema administrativo distinto para cada municipio. Pero en términos generales hay un 65% de hogares cubiertos por este plan, digamos, por el plan operativo de las alcaldías, pero igual nos está quedando un 34% de usuarios que indican que no se les recolecta los desechos de manera directa. Por otra parte, cierra la puerta. Y si alguien abre, le dices que no puede hablar. Ok. Ya. Un 35% evalúa el servicio de manera negativa, sin embargo, hay un 32% que en contraste lo valora de forma positiva, siendo tal vez este el servicio que cuenta con mejores niveles de aceptación por los usuarios. Pero ahora, ¿qué pasa con ese grupo que no está siendo cubierto de manera directa y que lo valora de manera negativa? ¿Qué hacen cuando el servicio no llega oportunamente? Bueno, la primera medida es trasladarlo a un botadero cercano a la comunidad, lo cual no garantiza un destino final, digamos, oportuno para esos desechos, porque son lugares que no están en condiciones para recibir desechos sólidos. En segundo lugar, sencillamente lo colocan en la vía pública por un 22% de los casos, un 16.8% le paga a un tercero, lo cual tampoco es una garantía de disposición final de ese desecho. Y tal vez la opción más preocupante acá es este 17.6% que indica estar quemando los desechos en sus comunidades, siendo porque, bueno, esta práctica tal vez la que más impacto puede tener en términos de calidad del entorno y de la salud de los habitantes. Bueno, acá se graficó las distintas opciones que hay a nivel por cada ciudad y las prácticas que realizan cuando falla el servicio. Y vemos ciudades como Caracas, Ciudad Bolívar, que en mayor medida se traslada a un botadero, o en la colocación en la vía pública, como es mucho más frecuente en ciudades como Valencia o como Barcelona, y lo que es la quema, que se ve en mayor medida en Barquisimeto, en San Cristóbal y en Barcelona. Ahora bien, ya para ir culminando, nosotros hicimos en una de las encuestas, le preguntamos a las personas cuál sería la prioridad que le darían a la recuperación de los servicios si estos tuviesen un proceso de recuperación en este momento. 38% de las personas dijeron que su prioridad sería la recuperación del servicio de agua, seguido por un 33% que le daría prioridad al tema eléctrico. Luego vendría el gas, las telecomunicaciones y el aseo urbano. Pero esta tendencia que se observó en términos generales fue distinto en las regiones. Vemos casos como en Occidente, en San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, cómo las personas le dieron prioridad a la recuperación del servicio eléctrico. Pero también recordemos que son estas las ciudades que más han sufrido por las dificultades o deficiencias de cara a este servicio, por lo cual le dieron esta prioridad. De hecho, ciudades como San Cristóbal está en primer lugar la electricidad, pero en segundo no está el agua, está el gas, porque como les mencioné anteriormente, el agua nunca ha sido una dificultad tan notoria en ciudades andinas como San Cristóbal y Mérida. Y ya para culminar, una pregunta también que realizamos, ¿qué tan de acuerdo estarían las personas con alguna de estas afirmaciones? Aumentar las tarifas en términos generales para todos los servicios
está en un 61% de los encuestados, esto para los resultados de diciembre de 2019. La privatización de las empresas prestadoras del servicio, pues un 57% de los encuestados estarían de acuerdo, y hacer cambios en estas instituciones estarían de acuerdo un 77% de los encuestados. Entonces, bueno, aquí traté de hacer un resumen de lo que es nuestro trabajo de 2018 para acá. Igualmente, a través de nuestras redes sociales, observatorio BSP, tanto en Twitter como en Instagram, y en nuestra página web podrán encontrar información que nosotros periódicamente estamos cargando a través de infografías o boletines que pueden ser descargados, donde está esta información con más detalle y ampliada. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Igualmente seguiré acá, prestando atención a los otros expositores y estaré acá atento para cualquier duda que pueda surgir. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Vamos a continuar con el orden de las presentaciones. Le voy a pedir a Juan Carlos Torcat, de Coalición Anticorrupción, que por favor vaya preparando la presentación y el audio para poder compartir. Les recordamos que el chat está activo para que puedan dejar sus preguntas a los fines de que posteriormente nos ayude el equipo de Solving Humania para poder de alguna forma moderar las preguntas y respuestas. Juan Carlos, ¿estás activo? Organizaciones en todo el país, estamos en 15 estados. La coordinación nacional es por parte de Transparencia Venezuela. El tema que voy a abordar hoy es tratar de relacionar en cierta forma la corrupción con el mal funcionamiento de los servicios públicos. Quiero pedir disculpas porque no pude acceder al servicio público de Internet por mi tablet y estoy haciendo la conferencia desde mi teléfono. Disculpa a todas las personas que están vinculadas a este foro el día de hoy. Bueno, entonces, lo primero que quiero resaltar es que la corrupción está considerada en este momento a nivel mundial como delitos de lesa humanidad. En mi opinión, en Venezuela, la corrupción ha generado grandes daños en el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Yo creo que podemos hablar de un 80-90% es a causa de la corrupción que los servicios públicos en Venezuela estén como estén. Muy buena reposición anterior. Yo creo que todos coincidimos con los datos suministrados por el Observatorio Nacional de Servicios Públicos. Creo que todos nos vemos reflejados en esos datos. Entonces, yo creo que en Venezuela, como dije antes, los servicios públicos han sido dañados por la corrupción, un 80-90%. Yo creo que vamos a dejarle un 20, un 10% al mal funcionamiento del servicio público. Por ejemplo, las iguanas que comen los cables de electricidad, las inundaciones, las tormentas, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar de corrupción es un tema bastante complicado, es un tema que ha trascendido en la historia de la humanidad desde sus principios. La corrupción, en mi opinión, es inherente a los seres humanos. La corrupción existe desde que el hombre es hombre en la Tierra. La última asamblea contra la corrupción de las Naciones Unidas, en el año 2018, si mal no recuerdo, no se logró unificar un concepto de corrupción. La ley contra la corrupción en Venezuela tampoco conceptualiza el concepto de corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo ¿qué hice? Fui al diccionario de la Real Academia Española para ubicar el concepto de corrupción. Corrupción, el diccionario dice que es la acción de corromper. En el mismo diccionario ubiqué qué significa corromper y nos trae varios verbos, entre ellos estragar, dañar, echar a perder todo lo que esté bueno. ¿Qué quiere decir? De que si uno va a una playa, por ejemplo, y lanza un papel en la playa, usted está dañando algo que está bueno, que es la playa. Según el diccionario, eso es corrupción. Este mismo diccionario también expresa el concepto de corrupción, ya enfocándose un poco más en la gestión pública, de la siguiente manera. Me voy a permitir leerle. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole
de sus gestores. Básicamente, el diccionario está diciendo que la corrupción vinculada a la gestión pública es que cualquier funcionario público que cometa un acto ilícito, ilegal, en provecho de cualquier índole, es corrupción. ¿Qué hace la ley contra la corrupción? La ley contra la corrupción tipifica las acciones de estos funcionarios que más hacen daño a un país. ¿Okay? Voy a seguir entonces explicando que la corrupción la podemos dividir en esta época en dos corrupciones. Corrupción menor, que es la corrupción que hace el día a día el ciudadano común quizás cuando le paga, por ejemplo, a un fiscal de tránsito para que no le imponga una multa. Y la gran corrupción que el jurista, el juez de la Corte Federal de Estados Unidos, Mark Wolf, profesor de Harvard, la define de la siguiente manera: gran corrupción es el abuso de un cargo público para beneficio privado por parte de los líderes de una nación. Los líderes de una nación están casi siempre vinculados al poder ejecutivo central de cada país. En el caso de Venezuela, la gran corrupción está ejercida por todos los 5 poderes de nuestro país, ya que no hay independencia de poderes. El poder central venezolano, ejecutivo central, es como dueño de los demás poderes, y entonces todos estos poderes están vinculados a la gran corrupción en Venezuela. ¿Okay? Para entrar un poco más en contexto de Venezuela y la corrupción, la última encuesta de Latinobarómetro del año 2008, que hizo un estudio en 18 países de la región, se identificaron entre los 3 principales problemas que aquejan a esos países la corrupción entre los 3 principales problemas. En el caso de Venezuela, la corrupción se identifica como el problema principal que aqueja a Venezuela. En el último estudio de Transparencia Internacional, el IPC de Transparencia Internacional del año 2019, ubica a Venezuela en el puesto número 176. ¿Okay? En el año 2018 ubicaba a Venezuela en el puesto número 168. ¿Qué quiere decir? Que Venezuela en un año bajó 8 puestos, en solamente un año. Esto demuestra el mal desempeño del Estado venezolano en la prevención de la corrupción. Hay un estudio que me pareció bien interesante respecto a esto, de Transparencia Venezuela, que indica que en el año 2017 el Estado venezolano solamente invirtió 0,003% en un cuerpo denominado Cuerpo Nacional contra la Corrupción. Sí, ese cuerpo existe, ese cuerpo fue creado en la última reforma de la ley contra la corrupción, y el Estado solamente invirtió 0,003% en este Cuerpo Nacional contra la Corrupción, que su objetivo primordial es crear estrategias para prevenir la corrupción en todo el país, ¿no? Todo este mal manejo de la prevención de la corrupción en Venezuela trae como una consecuencia directa que, según el diputado Freddy Superlano, expresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, dijo en el año 2018 que aproximadamente entre 350.000 y 400.000 millones de dólares fueron despilfarrados en Venezuela. Imagínense ustedes lo que pudiese hacer Venezuela en materia de servicios públicos si este dinero se hubiese invertido de forma decente, de forma proba, en los servicios en Venezuela, ¿sí? Entonces, quiero ahorita mencionar un caso que vincula al Estado Nueva Esparta, un caso vinculado a la gran corrupción y a su vez vinculado a un servicio público, en este caso el servicio público eléctrico, y es el caso de Corpoelec. Lo traigo a colación en este foro, porque hay dos empresarios muy conocidos en el Estado de Nueva Esparta vinculados a este caso. Este caso se trató entre los años 2016 y 2018. Se crearon 11 contratos. En estos 11 contratos estaban vinculados 2 generales de las Fuerzas Armadas, Luis Mota Domínguez y Eustiquio José Lugo. El primero era exministro de Energía Eléctrica y el segundo viceministro de Finanzas del mismo ministerio. En este caso se manejaron 60 millones de dólares y, como dije antes, fueron 11 contratos. Voy a dar algunos datos de este caso. Se compraron 500 transformadores. De los 500 transformadores, ninguno de ellos era apto para el sistema nacional venezolano. Estos transformadores
a su vez eran aptos solamente para los sistemas de Cuba y Nicaragua. Asimismo, se compraron 40 montacargas para ser vendidos a Corpolec y el sobreprecio de estos montacargas fue aproximadamente el 300% de sobreprecio, ¿sí? En este caso hay una corte federal que ha acusado y está juzgando a los dos empresarios. Los empresarios del Estado de Nueva Esparta, Jesús Ramón Beroes y Alberto Chacín. Y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los dos generales antes nombrados, ¿no? Hay un estudio de Transparencia Venezuela que indica de que solamente en el sistema eléctrico, más del 60% de los recursos para el sistema eléctrico ha sido desviado, ha sido malversado, ¿no? El monto de la malversación solamente en el sistema eléctrico es aproximado de 23.000 millones de dólares. Según este estudio de Transparencia Venezuela, con ese dinero se pudo haber hecho en Venezuela al menos 200 hospitales de alta tecnología en todo el país. En todo el país. Yo creo que ya estoy casi en el... Voy a ir culminando. Y estos recursos se invierten de forma proba, de forma eficiente. Los servicios públicos en Venezuela van a poder tener un mejor funcionamiento. Y quiero terminar con diciendo de que actualmente hay una ley tratada por la Asamblea Nacional que se llama Ley de Recuperación de Activos, Productos de la Corrupción. Yo creo que esta ley va a funcionar bastante bien una vez que podamos tener democracia nuevamente en Venezuela. Y la idea sería recopilar, tratar de recuperar esos bienes de los 350.000, 400.000 millones de dólares que habla Freddy Superlano, para luego invertirlos en los servicios públicos en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Era importante destacar que la moderación de este evento iba a quedar a cargo del equipo de Sin Mordaza, que no ha podido conectarse hasta el momento, pero bueno, vamos a continuar con la agenda y le damos el pase a José Barrios, presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electromecánicos del Estado del Anzoátegui. Aló. José, buenas. ¿Nos escuchas? Aló. Creo como que hemos perdido comunicación con José Barrios. A ver, Nicolasa, ¿estás activa? Nicolasa Caraballo, del Centro de Formación para la Democracia del Estado de Nueva Esparta. Buenas, nuevamente.
A ver, José, estoy activándote para que puedas iniciar. Puedes compartir pantalla. Ya va, que estoy intentando que no me sale compartir. Ya va. Ok, no sé si me copian, que es que ahorita me empezó a acompañar un ruido de fondo de una casa cercana que están prendiendo un motor, no sé cómo se escucha. Se escucha perfectamente claro, tranquilo. Podemos continuar. Ok, bueno, en cierta forma las posiciones anteriores colocan al sistema eléctrico como uno de los puntos álgidos desde el punto de vista de calidad y oportunidad del servicio y evidentemente por ser un elemento dinamizador de todos los componentes de un país. Entonces, básicamente, bajo este punto de vista, ahí en la presente lámina ven un poco cuál ha sido el comportamiento de la demanda eléctrica desde el año 98, que tuvo un crecimiento, si se quiere, bastante acelerado, hasta llegar a un pico de casi 19.000 megavatios de consumo, de demanda máxima. Y a partir del año 2016, a partir del 2016 en adelante, esa demanda fue cayendo paulatinamente al nivel de que hoy en día estaríamos prácticamente al mismo nivel de que estábamos en el año 1998. Evidentemente, esto tiene mucho que ver con el deterioro de un sistema que en Venezuela fue un elemento de ejemplo a nivel de toda lo que era América Latina, por tener un sistema robusto, tanto desde el punto de vista del componente de los diferentes servicios, pues, por las capacidades térmicas. En esta lámina que ven se observa cómo ha sido a nivel nacional el desempeño operativo de lo que es esa demanda, ¿no? La línea verde superior es la capacidad total que tiene el sistema eléctrico nacional en satisfacer esa demanda. La línea negra viene a ser el comportamiento de la demanda, ¿ok? Y esa demanda que muestra la línea verde es suplida por un componente hidráulico, hídrico, que tiene que ver con lo que suministra a través de Guri, y un componente que se suministra a través de las plantas que son a base térmica. Como se ve, el deterioro del componente térmico ha sido muy alto, y no solamente por las grandes plantas instaladas, sino un poco la política que llevó el Estado para suplir lo que era la parte térmica. Pensó en esquemas de generación distribuida a nivel nacional, colocando pequeños, digo pequeños por el nivel comparado con una planta de generación normal, colocando generadores del orden de 20, 30, 50 megavatios en diferentes zonas del país. Y evidentemente son plantas que su ciclo de operación de 24 horas 7, de 24/7 que llaman, o sea, los 7 días de la semana, 24 horas, no son los más eficientes que digamos, y su deterioro es muy acelerado, ¿no? En esta lámina sería la situación actual, o sea, Venezuela, desde el punto de vista de megavatios instalados, estamos hablando de 34.313 megavatios, pero de esos megavatios instalados operativos apenas hay 9.961, lo cual representa apenas un 30% de esa capacidad instalada. Y como se ve, el mayor porcentaje de esos megavatios operativos está asociado al componente que viene de Guri, que es un 75%, un 23% la térmica normal,
la termodistribuida a nivel nacional, o sea, está apenas un poco más del 10%, y la eólica básicamente, que fueron unos experimentos que se hicieron, de esos 100 megavatios, ahorita no hay ninguno en operación. En esta lámina se observa más o menos cómo sería, para ya focalizando a grosso modo, cuál sería el sistema de transmisión del Sistema Interconectado Nacional, que parte de Guri a través de las subestaciones de Guayana A, y viene conectado hacia la zona de Anzoátegui y por un lado y hacia la zona de Monagas por el otro. En el caso de Anzoátegui, a niveles de tensión de 400 kilovoltios y 230 kilovoltios, que básicamente se concentran en la subestación Tigre 1, y de esa subestación distribuye hacia el norte del estado a Barbacoa y José, y retorna como un lazo a lo que es una subestación que está en el Guárico, que es la subestación San Jerónimo. En el caso también con la línea roja que ven es el nivel de tensión en el cual se transmite en 230 kilovoltios, que también va a Tigre 1. De Tigre 1 conecta a la zona norte del estado en las subestaciones de Barbacoa 1 y 2, y hacia Monagas a través de la subestación El Indio. Ese nivel lo cierran para ir a alimentar a Sucre por el lado de la subestación del Indio hacia Casanay, y por el lado de Anzoátegui hacia Sucre, desde la subestación Guanta a Cumaná. Y esas se enlazan también en 230 al nivel de Chancopata, y de Chancopata en cable submarino van 115 kilovoltios al sistema de Nueva Esparta. Instalación que suplen a nivel de 115, como lo pueden observar ahí en la lámina, y los dos principales, me dice que tengo problemas, espero poder mantener, porque dice que estoy inestable desde el punto de vista de conexión. En Nueva Esparta son aproximadamente 8 subestaciones principales a nivel de 115 que forman un lazo, y con 2 puntos de generación, que es la planta Luisa Cáceres Arismendi y la planta de Juan Bautista Arismendi. La capacidad instalada de la Luisa Cáceres es 327 megavatios, y según información recopilada por el diario El Sol de Margarita, actualmente de esos 327 megavatios operativos tenemos el 10%, y en la planta Juan Bautista Arismendi de 250 megavatios instalados estaría operativo el 76%. Básicamente, ahí uno de los esquemas que buscaron fue llevar los sistemas de transmisión generación distribuida, pero como lo expliqué anteriormente, esos esquemas no son los más adecuados, o no fueron escogidos adecuadamente desde el punto de vista técnico para lo que es la interconexión con el sistema eléctrico nacional. Eso tiene que ver mucho eso con el sistema eléctrico nacional, porque vamos a decir, eso es como cuando uno tiene un vehículo de gran capacidad de potencia y le pones al lado un carro pequeño y los dos tratan de arrastrar una carga. Evidentemente el carro de mayor potencia es el que busca arrastrar esa carga, el pequeño, pues. Entonces, básicamente ahí lo que sucede es eso, o sea, los esquemas de sistema distribuido funcionan en países donde no existe un gran generador, que es el caso nuestro, como en el caso de Guri, pues. Evidentemente, toda esta energía va a través de las autopistas, como digo yo, o sea, que son los sistemas de transmisión. En el caso que mostré, que era 400 kilovoltios y 230 kilovoltios. Sin embargo, a nivel del centro del país, desde Guri va a nivel de sistema de 800 kilovoltios, que si se quiere es uno de los pocos sistemas con tan alto nivel de tensión para hacer transmisión. Ok, eso es básicamente lo que es la infraestructura. Ahora, ¿cuál sería la visión que deberíamos tener para un sistema eléctrico? Bueno, primero que todo, un servicio eléctrico, lo esencial es que tenga continuidad. En segunda condición, que sea confiable, que sea estable,
que sea actualizado tecnológicamente y que dé un servicio de calidad. Esto es lo que va a permitir que el país tenga un desarrollo institucional ágil, y la otra visión tiene que ver con una desconcentración y descentralización de lo que es el negocio de la electricidad. Actualmente, si se quiere, en el pasado existía la empresa Edelca, existía Cadafe como las dos principales, Edelca como el gran generador, Cadafe que tenía un alto nivel de generación térmica, pero el sistema de transmisión, si se quiere, la mayor responsabilidad estaba a nivel de Edelca, en segundo lugar Cadafe, y el nivel de distribución estaba concentrado en las empresas que conocíamos, en el caso nuestro del Oriente, en la zona aquí de Anzoátegui, pero hacia el centro estaba el Centro, en Bolívar estaba el unidades, y había algunas empresas, vamos a decir, que daban el servicio privado. Por ejemplo, en Valencia estaba Electricidad de Valencia, Puerto Cabello tenía Calife, en Yaracuy estaba Caley, y así sucesivamente. Y en la zona occidental estaba en el barrio en Barquisimeto y en el BEN, en la zona de Maracaibo. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Es revertir la emergencia de manera rápida, eficaz y con gobernabilidad. Como objetivos específicos tenemos que debemos reinstituir la profesionalización del sector, revertir el deterioro de la infraestructura eléctrica para recuperar la calidad de servicio, recuperar los servicios de atención al cliente y de gestión de comercial. Eso tiene que ver con reducir las pérdidas no técnicas, léase las conexiones que no pasan por ningún medidor, alcanzar una viabilidad financiera con un equilibrio económico sustentable, renovar el clima organizacional y las capacidades laborales a nivel interno, obtener los combustibles requeridos para la generación térmica. Esto tiene que ver mucho también con la situación que tiene la industria petrolera nacional, establecer un marco legal de emergencia para la recuperación y desarrollar un nuevo marco legal para poder incorporar el servicio o el sector privado al servicio eléctrico. En continuidad, rediseñar la institucionalidad del sector. Eso es a miras de lograr la desconcentración y la descentralización. Eso tiene que ver con los modelos de gestión con empresas regionales y empresas sectoriales con participación del capital privado. Establecer el sistema abierto de información de la operación del CEN. Eso existía cuando existía la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado que se llamaba OXIS. Por otro lado, la rendición de cuentas del avance del plan de recuperación y modernización del CEN requerido, un esquema de tarifas equilibrado, establecer mecanismos de subsidio directo a las familias con menos recursos e incorporar gradualmente las modernas tecnologías de energía sustentable para buscar el equilibrio en el sector. Esto conlleva a visualizar 4 grandes fases. La previa, que es conformar los equipos de trabajo para el diseño de cada una de las acciones de recuperación. De una u otra forma, eso se ha estado haciendo, vamos a decir, como quien dice, buscando la orientación en el cual, o sea, que es necesario, pues, definitivamente. Una condición de emergencia que se considera que son 18 meses, que es para revertir el deterioro a partir del momento en que se dispongan de los recursos. Evidentemente, los sistemas eléctricos requieren un alto nivel de componente financiero, y todas estas equipos, infraestructuras, son de procedencia foránea. Después está una fase de transición, que son aproximadamente 18 meses, para cerrar la brecha de formación y capacitación del recurso humano y adecuar la organización según la visión de largo plazo, y al final una etapa de consolidación que se estima en 2 años, que es para llegar a lo que es la gestión descentralizada y la modernización de la infraestructura. En total se visualiza entonces un plazo como de 5 años. Luce bastante largo, pero es que básicamente el nivel de deterioro que tiene hoy en día el sistema eléctrico requiere esfuerzo significativo, y las inversiones, o sea, de esos equipos para cuando se define qué es lo que se va a hacer, qué es lo que hay que construir y obtenerlo, son de largo plazo de entrega. ¿Cuáles son las áreas? Generación, transmisión, distribución y comercialización, y evidentemente la institucionalidad del sector. Eso conlleva un marco regulatorio, un pliego tarifario que establezca
los subsidios que se pueden dar, la gobernabilidad del sector, el recurso humano y el aseguramiento de las instalaciones. Eso es básicamente la visión de vista de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Se tiene visualizado como el aporte hacia el país. Gracias. Gracias, José. Vamos a pasar con lo que serían unas intervenciones comunitarias sencillas y de algunas organizaciones que hacen vida en el estado Nueva Esparta, específicamente en Porlamar. Voy a dar la palabra a Silvimar de Stop VIH. Sí, buenos días. ¿Me logran escuchar? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Necesito saber si me están escuchando para entonces dar inicio a mi participación. Silvimar, Por acá de Barquisimeto te Perfecto, escuchamos bien. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación a la organización Stop VIH a participar en este foro, que es bastante importante e interesante. A ver que todos somos, pues, víctimas de estos servicios públicos tan menoscabados en nuestro país, lamentablemente. Nosotros somos organización Stop VIH. Desde el año 2008 trabajamos en atención a las personas con VIH, Estado Nueva Esparta, educamos para prevenir. Y de 3 años para acá, probablemente hemos tenido que ampliar nuestro campo de acción porque la situación país así lo ha ameritado. Entonces trabajamos también con acciones humanitarias en sinergia con otras organizaciones similares a nivel nacional. Y bueno, definitivamente hablar del colapso de los servicios públicos en Venezuela es realmente preocupante y muy grave. Esto se ve reflejado en el sistema de salud, porque no es secreto para nadie, y Nueva Esparta es un reflejo de lo que ocurre en el resto del país. No es un secreto para nadie que tenemos hospitales sin servicios públicos. Nuestro principal hospital acá en el estado de Nueva Esparta es el Hospital Luis Ortega de Porlamar. Bueno, familiares de los pacientes tienen que llevar los botellones de agua para que los médicos puedan hacer su trabajo, porque no hay agua en el hospital. Y como en el hospital Luis Ortega, bueno, los dos principales hospitales, el de Juan Griego, el de Punta de Piedras, digo principal por el tamaño, ¿no? Y la capacidad de atención a pacientes, están en la misma situación. Igual el tema de las plantas eléctricas. En ocasiones, pues, los hospitales se han quedado totalmente porque no cuentan con plantas eléctricas. Hay dos aspectos que me gustaría compartir con ustedes porque tiene que ver con deficiencia en servicios públicos que afectan la salud de las personas. Una presentación que quiero ir con ustedes. Uno de esos servicios, ya los mencionaba el primer expositor, el del gas. El tema del gas acá en Nueva Esparta es realmente grave, como en la mayor parte del país. Aquí se le dio la distribución del gas doméstico a Dinesa, a través de final se le concedió a Dinesa, que es la distribución de alimentos, en agosto del 2019, la distribución del gas, y esto ha empeorado aún más la situación y ha traído como consecuencia, pues, protestas. Muchísima gente también ha tenido que salir de la calle a
Si se escucha. Sí, Silvimar, perdiste conexión por un momento. Voy a proceder a, Perfecto. a desactivar tu cámara para que puedas continuar sin cámara para que aproveches el ancho de banda. Perfecto. Ok, continúo. Esto me preocupa muchísimo porque parece que hay una normalización de la situación. La gente lo está tomando como ya... Que haga la conexión con la pantalla. En esta intervención, bueno, vamos a tener una experiencia comunitaria, en el caso de los servicios públicos en el estado de Nueva Esparta, derivado en el contexto principal de lo que es la pandemia de COVID-19, principalmente Juventud Insular es una organización que incentiva la participación con la intención de generar una reconstrucción del tejido social. Y nosotros, bueno, tenemos un proyecto que se denomina Noticalle, que nos ha permitido tener una apertura en diferentes sectores y zonas de lo amplio 11 municipios del estado de Nueva Esparta. Y en este contexto de pandemia hemos podido determinar el funcionamiento de los servicios básicos en 40 sectores de los 11 municipios que conforman el estado como tal. En primera parte, esta consulta, que fue determinada a través de voceros voluntarios que hemos generado gracias al proyecto, nos permitió tener una amplia cobertura de lo que han sido estos servicios básicos desde que aproximadamente el 17 de marzo Nicolás Maduro declaró un estado de alarma debido a la pandemia. En primera parte, bueno, hicimos una consulta para determinar cómo está el funcionamiento del servicio del agua. Y bueno, en esta encuesta, que la cual fue dirigida en 40 sectores por diferentes voceros de sus comunidades, 62% de los nueve espartanos reportaron que hacen uso de reserva de agua. Ya con lo que fueron las intervenciones pasadas de mis compañeros, se puede determinar o puede quedar claro de cuáles son las razones que han conllevado que hoy el funcionamiento del agua, en general de la mayoría de los ciudadanos, se vea limitada a la reserva. Principalmente son pocos los que tienen suministro constante. En la gráfica se puede demostrar, las láminas, que el suministro constante del agua, es decir, que no tiene ningún tipo de corte. En esta consulta solamente el 8% describió que cuenta con este servicio de manera constante, mientras que un 30% no tiene ningún tipo de suministro de agua, y esto se ve en la necesidad de acceder a pozos o comprar en su mayoría, si también, bueno, disponen de la posibilidad de cisternas. En otra consulta hicimos lo que fue el servicio de transporte, debido a que particularmente tras este estado de alarma se reguló lo que es el tránsito, derecho al tránsito, y principalmente las unidades de transporte se han visto disminuidas en la cantidad de funcionamiento. 65% de los nuevapartanos reportaron que el funcionamiento la prestación de servicio era de manera irregular, mientras que un 19% consideraba que todavía el funcionamiento se mantenía en una total normalidad, mientras que un 11% determinó que estaban sin funcionamiento. Hay que aclarar que mucho de esta data también va orientada a lo que es los índices de lo que es el servicio de gasolina, que más adelante les estaré presentando. En tal caso del servicio eléctrico, el 68% de los encuestados reportó que en el estado de Nueva Esparta, en particular, un 68% describió que se encuentra el servicio con normalidad, mientras que un 24% con falla intermitente y un 8% apagones que son prolongados a más de 5 horas. Hay que determinar que en el estado de Nueva Esparta, generalmente lo que son los municipios comerciales, como son la capital, que es Arimendi, y lo que es municipios como Mariño y Maneiro, son municipios comerciales, y que particularmente estos son los que tienen mayor suministro
constante eléctrico, pero otros municipios que son más particulares para ofrecer otro tipo de servicios, como son Península de Canal o Villalba, sí presentan mayores cortes o racionamientos. En el caso de los servicios de Internet o telecomunicacionales, un 30% describió que se presentan con fallas, mientras que un 28% describió que se encontraba con normalidad, un 30% describió que no se encuentra en un tipo de funcionamiento y un 8% dice que no cuenta con este servicio. He de aclarar que, bueno, esta información, esta encuesta, se realizó el 23 de marzo, mismo día que el Ejecutivo Nacional declaró que prohibía que los cortes de servicios telecomunicacionales y bueno, desde entonces se ha evidenciado que muchos de estos servicios se encuentran con fallas o simplemente la población no cuenta con ellas. En el caso de la distribución de gasolina, se demostró o se evidenció que el 40% de se está realizando en ciudades. De aclarar que, bueno, tras lo que fue la declaración del estado de alarma, se reguló lo que fue la distribución de gasolina, donde, bueno, muchas estaciones simplemente se ven dispuestas para distribuir de manera racional. Estaba declarando que, bueno, no disponían ningún tipo de no, un 11% determinó que la distribución estaba correcta. Para entonces todavía no se habían como emitido lo que había de claro cómo iba a ser la distribución o ya como ha utilizado este procedimiento y ya está más claro de que, bueno, dependiendo del día y el salvoconducto que disponga la persona, tiene un día determinado para traer servicio. Por otra parte, el gas doméstico, 60% de los encuestados dice que se encuentran disponibles por ahora, un 19% se encuentra sin gas, un 5% no aplica, de la población que cuenta con servicio de gasolina, de gas doméstico, no cuenta con servicio de gas doméstico, sino que utiliza cocina eléctrica, un 5% contó que su suministro es constante, en su zona, un 3% acá dicho de esto fue una encuesta o una consulta que se realizó y hasta el día de hoy estamos haciendo una organización lleva 400 personas consultadas y que Ahora nos dejó Ricardo. La conexión en Porlamar está bastante complicada. Vamos a verificar si en unos segundos vuelve para culminar. Si no, damos el paso nuevamente con Silvia para intentar o cerramos con Nicolás de una vez para pasar a la parte de preguntas y respuestas. ¿me escuchan? Creo que se hubo un corte de la conexión por momentos. Sí, puedes continuar, ya se escucha nuevamente. Ok, bueno, restablezco mi ponencia, donde, bueno, estaba determinándole que hasta en este momento nos encontramos intentando actualizar esta cifra también a una consulta más actualizada, debido a que ya están ocurridos más de 30 días de que se declaró un estado de alarma y que precisamente esta primera consulta fue realizada el 23 de marzo. Y bueno, el funcionamiento de estos servicios realmente tenemos ahorita ya como que una data preliminar, donde, bueno, en el caso de la gasolina, se ha determinado que, bueno, el 64% de los encuestados, de 488, no disponen de vehículos propios, pero un 35,9% sí. Y bueno, dentro de 35,9% que han sido consultados, han determinado que solo el 40% de ellos describen que este suministro de gasolina es solamente para entes oficiales o en su debido caso para los que tienen salvoconducto y prestan servicio médico o de alimentos o los servicios de primera necesidad en este estado de pandemia. En el caso de gas doméstico,
los números demuestran que un 61,7% cuenta con la disponibilidad de gas doméstico en este momento, un 23% no están contando con este servicio y se ven en la necesidad de acudir a utilizar lo que son fogones para poder realizar sus respectivos alimentos. Un 10% ha determinado que no aplica, utiliza cocina eléctrica, y un 3,8% que tiene gas constante. En el caso de la electricidad, se ha visto que, bueno, en este nuevo ente en estos datos preliminares, han demostrado que un 65% de los consultados describen que hay fallas del suministro, un 36,5% de que este suministro se encuentra con normalidad, un 4,9% de que el racionamiento del servicio eléctrico es prolongado a 2 horas y un 2,7% de que existe días donde ocurre apagones mayores a 5 horas. En lo que es el caso del agua, ha aumentado lo que son los datos a un 72,7%, donde la población describe que tiene que estar utilizando reservas, un 22,7% de que no cuenta con el vital líquido y un 4,5% de que cuenta con el servicio de agua constante. Esto ya es una actualización de los datos hasta el día de hoy, en la cual, bueno, se espera de que próximamente, a cuando podamos cerrar la consulta, presentar un informe determinado sobre lo que ha sido el funcionamiento de los servicios básicos en el estado de Nueva Esparta en 11 municipios, en el contexto de la pandemia COVID-19. Hasta aquí, bueno, mi ponencia. Chévere, gracias Ricardo, millones gracias por tu intervención. Vamos a hacer el último intento con Silvimar. Si no logramos la conexión con Silvimar, entonces procedemos a hacer el cierre del evento con la intervención de Nicolasa y pasamos rápidamente a las preguntas y respuestas. Silvimar, ¿puedes intentar compartir pantalla, por favor? Hola, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Perfecto. Vamos a intentar compartir nuevamente la pantalla. Me dice que el participante anterior estaba compartiendo. Buscamos rápidamente. Bueno, y quería hablar agua. Silvimar, disculpa, pareciera que en el momento de compartir pantalla estamos perdiendo tu banda. A través de dos adultos. Estamos hablando del INDIRE y de... Sí, Silvimar, creemos que estamos perdiendo ancho de banda con Entonces dejamos de compartir pantalla. Sí, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a probar a ver si con solo el audio podemos aprovechar la intervención que tienes. Vamos a intentar, si quieres, con solo el audio, a ver si lo logramos. No, de hecho salió Silvimar. A ver, Nicolás, ¿estás activa para poder dar el cierre, por favor? Nicolás, estoy activando audio y video, a ver si podemos lograr la conexión contigo. Por favor.